Capítulo 9. Por el palacio del rey del todo, solo se escuchaba el sonido del choque del metal contra metal. Mientras más cerca uno se encontraba del dojo del templo, más fuerte era el característico sonido de la batalla. En el interior de esta sala se podía ver como un pequeño bosque había sido creado y en las ramas de sus árboles se podía ver a dos figuras corriendo y luchando a gran velocidad. Era temprano en la mañana y el Uzumaki y su pupilo estaban teniendo un combate de entrenamiento. Si bien posiblemente Luke jamás tendría que enfrentar a alguien que peleara como un shinobi, Boruto insistió en entrenarlo por si llegara el caso. Los dos borrones de velocidad siguieron con sus embates, haciendo que las chispas aparecen de vez en cuando, producto del choque de sus espadas. De un momento a otro, producto de una abertura que Luke dejó en su postura, la cual rápidamente fue aprovechada por el shinobi. Con un suave movimiento de su katana, el hijo del séptimo Hokage logró desarmar fácilmente a su estudiante. Con una patada baja logró que este cayera al suelo, estando ahora completamente a su merced. El alumno de Caos estaba completamente quieto, después de todo su maestro tenía su arma apuntando directamente a su yugular. Sabiendo que ya había perdido, Luke dio un cansado suspiro. Todo esto bajo la mirada divertida del primer primordial. «Usted gana este encuentro, maestro», dijo frustradamente el adolescente. 5 años habían pasado de su entrenamiento y aún ni siquiera llegó a rozar a Boruto. Él simplemente era demasiado bueno en el Kenjutsu. Sin aguantar su risa, el Uzumaki revolvió el cabello de su alumno, lo cual hizo que se ganara un ceño fruncido por parte de este. «Mira el lado positivo, Luke, el tiempo que duras contra mí en un duelo ha aumentado significativamente desde que empezaste con tu entrenamiento», dijo el shinobi mientras aún tenía una sonrisa en su rostro. Ante su respuesta, la molestia de su alumno no hizo más que aumentar. «Si usted llama pasar de 3 segundos a 4 minutos un progreso significativo, entonces usted y yo tenemos definiciones muy diferentes», dijo ya harto el legado shinobi. Un poco nervioso por la respuesta violenta de su alumno, el Uzumaki cambió de tema. «Bien, nuestro entrenamiento matutino ha terminado. A la tarde quiero que me muestres qué tanto dominas esos jutsus de fuego y viento que te di». Ante la declaración de su mentor, el humor del shinobi en formación mejoró significativamente. Asintiendo con su cabeza, el chico habló. «Está bien, papá, cuando vuelva de la escuela te enseñaré mis jutsus», dijo con emoción el joven. Mostrarle los avances en sus técnicas a su padre fue una de las 2 razones por las cuales le gustaba que sea fin de mes. Claro, aparte de recibir su mesada del mes. Con una sonrisa que solo un padre orgulloso podría darle a su hijo, Boruto asintió con su cabeza, complacido por las palabras de su primogénito. «Ve a ducharte, en 30 minutos tengo que llevarte a tu escuela». Con un asentimiento de su maestro, Luke desapareció en un shunshin dejando un cúmulo de hojas atrás. Boruto suspiró cansado, pero una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «¿Sabes, Gaki? En estos años has sido mejor padre de lo que yo me esperaba». Tal vez el darle tus rasgos al chico hizo que se activara ese instinto paternal que los humanos suelen tener, dijo mientras meditaba sus ideas el dios de las estrellas. Boruto prácticamente ignoró al Otsutsuki, pero sí escuchó lo último. Desde que le dio una red de chakra, los rasgos de su hijo había cambiado. Su cabello rubio casi platinado pasó a ser el rubio dorado característico de la familia Uzumaki. Por otro lado, el color de sus ojos también cambió, ya no eran más de un tono celeste opaco, ahora eran azules como 2 zafiros. Finalmente, una marca de bigote había aparecido a cada lado de su mejilla. Su aspecto físico, el cual pasó a ser más similar al de su maestro, también fue una de las razones que hizo que los 2 hombres se acercaran cada vez más. Llegando al punto de que después de 2 años juntos, Luke empezó a referirse a Boruto como su padre y este lo llamaría como su hijo. Después de todo, a los ojos del rubio, Boruto era su verdadero padre. Él era el que lo crió, el que lo educó y el que lo entrenó, mientras que su padre biológico lo había dejado tirado viviendo junto a una enferma mental. Con un movimiento de su mano, el bosque entero que se había creado en su dojo había desaparecido. Boruto no tenía el elemento madera. Pero al tener control absoluto de la realidad, no se le hacía muy difícil hacer las mismas cosas que este. «¿Sabes, chico? Aún no entiendo el por qué quieres que tu hijo asista a esa escuela para humanos. Él no es como ellos y no es como si algún día vaya a tener el trabajo de algún mortal». Rodando los ojos ante el comentario de su compañero, él le dijo por 12ª vez el por qué quería que Luke asistiera a una escuela preparatoria al igual que cualquier mortal normal. «Quiero que aprenda a relacionarse con ellos, que básicamente no tenga un palo atorado en su trasero. Luke algún día será más poderoso que los dioses e incluso que los primordiales, y no quiero que termine teniendo el ego desmedido de las divinidades».
Al escuchar las palabras de Caos, Momoshiki se permitió mostrar una sonrisa. El pequeño maleducado que conoció cuando este tenía 12 años había desaparecido hace mucho tiempo, sin embargo para sus adentros el dios admitiría que le gustaba este lado parental suyo. Su ser ruidoso y molesto había disminuido desde que tenía que encargarse de alguien más que sí mismo. La relación entre Boruto y Luke cada vez le recordaba más a la de él y. Momoshiki interrumpió su mente al pensar en ella. No quería recordarla, no tendría sentido ahora. Como sea Gaki, lleva a Junior a su escuela y deja de molestarme con tus cosas, dijo fingiendo molestia el Otsutsuki. Caos simplemente se rió por los dichos de su compañero, él fue el que preguntó en primer lugar. La calma solo se mantuvo por unos segundos ya que el dios decidió volver a hacer un comentario. Supongo que ya lo sabes niño, pero quería recordarte que pronto se cumplirán los 5 años pactados. Pronto tu hijo tiene que ir a pelear con esa chica Thalia. Ante el recordatorio de su colega el Uzumaki movió su cabeza afirmativamente. Sí, él no se había olvidado de eso. Pronto tendría que volver a contactar con Artemisa. Al pensar en la diosa una sonrisa apareció en su rostro. Siempre era bueno ir a visitarla, en los últimos 4 siglos solía hacerlo más a menudo. Minutos más tarde Luke ya estaba vestido con la ropa de un mortal normal y corriente con su mochila a sus espaldas listo para ir a su escuela. Algo apurado Boruto se acercó a él y le entregó algo que rápidamente su hijo guardó sin siquiera mirar. Lo siento Luke, no tuve tiempo para prepararte el almuerzo. Cómprate algo en la cafetería de la escuela. Dijo algo apenado el primordial. Normalmente prepararía él mismo la comida de su hijo, pero con el papeleo extra que le produjo la galaxia de Andrómeda no le dejó tiempo disponible. Cielos, no veía el día de darle el control a su hijo sobre alguna de las 3 grandes galaxias del grupo local. Tanto papeleo durante tantos siglos ya lo estaba matando. Ni con sus cientos de miles de clones daba abasto. No pasa nada padre, vámonos o llegaré tarde. Dijo el también apresurado primogénito de Caos. Sí, tienes razón. Y así en un destello de luz blanca, padre e hijo aparecieron en un callejón, al salir de este una camioneta familiar de alta gama los estaba esperando. Boruto se subió del lado del conductor y Luke fue su copiloto. En menos de 10 minutos ya habían llegado a su destino. Palmyra High School, una escuela secundaria pública ubicada en el estado de New Jersey, más precisamente en la ciudad de Filadelfia. Aparcando justo enfrente de su entrada principal, el hijo de Caos se bajó del vehículo y cruzó la calle bajo la atenta mirada de su padre. Luke podría ser un shinobi pero eso no significaba que su todopoderoso padre no lo vigilaría al cruzar la calle. Al ver que su hijo ya había entrado al edificio, el Uzumaki estaba por seguir con su camino. Sin embargo el golpe suave en el vidrio de su ventana lo detuvo. Al voltear vio que era la madre de uno de los compañeros de clase de su hijo, por lo que se dispuso a bajar el vidrio de su ventana y hablar con la mujer. Buenos días Boruto dejando a Luke en la escuela. Dijo Jasmine, una mujer afroamericana que estaba a finales de sus 30 pero lucía como si apenas los cumpliese. La mujer estaba apoyada en el carro del primordial, dando una visión de su gusto a Uzumaki. Este no lo notó ya que estaba viendo a la mujer a sus ojos. Con un tono amistoso él se dispuso a responderle. Sí lo hago. Dime cómo anda Brian. ¿Ya se recuperó de la fractura de su pierna? Con una sonrisa recién formada la mujer le contestó. Sí, ya está mucho mejor. Ya dejó de usar sus muletas y el doctor dice que en 3 semanas ya podría volver a jugar fútbol. Eso es una buena noticia, tu hijo es uno de los mejores linebacker del equipo después de todo. Luke me dijo que lo estaban necesitando, más de una vez me ha dicho que está harto de tener que hacer el doble de trabajo. La mujer se limitó a asentir y reírse un poco ante el comentario del hombre, después de todo tenía razón. Su hijo también había comentado lo mucho que extrañaba estar en la cancha y jugar con su amigo rubio. Sí, supongo que tienes razón. Oh espera, ten esto. De su cartera la mujer sacó una especie de ticket y se lo entregó a nuestro protagonista. Es un boleto para el juego del equipo de la semana que viene. Como mi hijo decidió no ir a apoyarlos, pensé que podría darte este. Aparte tú nunca te pierdes los partidos de Luke. Inspeccionando el pedazo de papel, Boruto se limitó a asentir. Perfecto, muchas gracias, ahí estaré. Dijo animadamente el inmortal mientras volvía a saludar a la madre del amigo de su hijo y se largaba del lugar. Ya no podría soportar los intentos de coqueteo por parte de esa madre soltera. Luke lo castraría si sale con la madre de uno de sus amigos. Por otro lado él no la veía de la forma romántica que Jasmine parecía mirarlo, la única mujer que hacía que su corazón se caliente era Artemisa. Más de una vez al igual que otras muchas madres de la escuela de su hijo.
La había atrapado comiéndoselo con la mirada. Las miradas furtivas a su trasero, entrepierna o músculos no habían faltado a lo largo de los años. Tanto por la mujer afroamericana, las otras madres, casadas y solteras, y el propio personal de la institución, haciendo muy incómodo cuando en las reuniones de padres, la mayor parte de la atención estaba puesta sobre él. Ahí todas sus acosadoras estaban reunidas y como si fuera peor tenía a los maridos de las mujeres casadas mirándolo casi indiscretamente con odio en los ojos. Suspirando cansado sacó la llave de su auto. Lo había estacionado cerca de otro callejón ya listo para el próximo día. Boruto solo estaba deseando que Luke no hubiera visto esa escena, seguramente lo criticará a más no poder. Pof. Luke, al igual que muchos otros adolescentes, estaban ingresando a la escuela. Muchos de ellos tenían caras molestas. Seguramente para ellos venir a la escuela era el punto más bajo de su día. En el caso de Luke esto era totalmente opuesto, venir a este lugar e irse a dormir eran los únicos momentos en los que estaba libre de su entrenamiento, como su padre llamaba al infierno por el que lo hacía pasar. Caminando por los pasillos del segundo piso se encontró a alguien muy querido por él. Era un chico afroamericano de su misma edad. Tenía una sudadera gris junto a unos pantalones bien puestos, sus muletas habían desaparecido y ahora en su pierna derecha había puesta una bota ortopédica. Los dos jóvenes se sonrieron al verse para luego agarrarse de las manos y chocar sus hombros uno contra el otro. Hola hermano, mira ya me quitaron mis muletas, el doctor dijo que en menos de un mes ya podré volver a entrenar con ustedes. Eso es genial amigo. Dijo el hijo de Caos con una sonrisa en su rostro. Al fin tendría más apoyo en la defensa derecha. También es un gusto verte Luke. Dijo una voz femenina la cual estaba al lado de Brian. Volteando a ver el origen de esa voz Luke se mostró algo apenado. No había notado a la novia de su amigo, una chica latina un año mayor que ellos dos llamada Sofía. Gracias Sofía, lamento no haberte notado. Dijo apenado el joven. Vamos guapo, estamos llegando tarde a clases. Dijo la chica a su novio. Está prácticamente arrastrando hasta su salón. Brian volteó a mirar a su amigo y este simplemente alzó sus hombros. Su amigo tenía la mala costumbre de saltarse algunas clases, el que su novia sea la que lo ayuda con su pierna le había vuelto imposible que se escapara de la clase de esa vieja bruja como él llamaba a su profesora de física. Sofía al ser una alumna que solo sacaba A, no dejaría que el tonto de su novio se quede atrás. Riendo un poco de la situación de hace un momento Luke siguió su camino hasta su salón, pasando inevitablemente por un ventanal que daba directamente hacia la calle. Por mero instinto volteó a ver hacia afuera y una vena se marcó en su frente. ¿Qué demonios hacía la madre de su amigo apoyada en el coche de su padre de esa manera? Luke vio rojo y cerró su puño con fuerza. Cuando vuelva su padre tendría que explicarle algunas cosas y él le aclararía a la fuerza si era necesario, el por qué las mujeres de la escuela estaban fuera del juego. Lo último que necesitaba era que Brian y él fueran hermanos en ley. Eso, simplemente sería raro. Estaba más que seguro de que su amigo estaría de acuerdo con él. Frustrado y sabiendo que desde su posición no podía hacer nada el joven Shinobi siguió con su camino con la esperanza que el señor Simos no lo mate por llegar tarde a su clase de matemáticas. Cosas raras había estado pasando en el Olimpo en el último tiempo. Luego de unas semanas de la discusión entre Atenea y Afrodita, ella finalmente se había enterado del motivo de su disputa. Al parecer Afrodita se había acostado con uno de los amantes intelectuales de Atenea y había concebido a una semidiosa con él. Pasaron los años y las aguas se habían enfriado, aunque muy de vez en cuando se mandaban miradas furtivas durante las reuniones. Ahora, nada de esto fue raro. Ya había ocurrido en el pasado que dos diosas habían tenido un mismo amante en el pasado. Lo alocadamente extraño fue que hace unos meses las dos diosas parecían llevarse bien. Incluso más de una vez se les había visto caminando juntas, lo cual era extraño. ¿Qué había hecho que amor y guerra se soportan mutuamente? Como si eso no fuera suficiente, su hermano le había comentado que las dos diosas ya casi no estaban presentes en el Olimpo. Algo muy extraño estaba pasando y todos lo sabían, más por el miedo de enfadar a las dos divinidades nadie hacía nada. Alejando los problemas de su familia de su mente, ella se volvió a concentrar en la realidad. Frente a ella a unos 20 metros de distancia Thalía se encontraba meditando en el césped del claro. Ambas hijas de Zeus se habían alejado un poco de su grupo para que la semidiosa pudiera entrenar sin limitaciones. Bajo la atenta mirada de la diosa la pelinegra Punk se puso de pie, sus ojos aún estaban cerrados. Puso los dedos de su mano derecha como si de garras se tratasen mientras que con su mano izquierda sostenía su antebrazo derecho.
Grandes cantidades de energía divina se arremolinaron alrededor de la niña, ella estaba juntando mucho de su poder. Poco después rayos aparecieron en su mano derecha, estos no eran de su típico color amarillo sino que eran azules, con tan solo mirarlos sabías al acercarte a ellos morirías al instante. Su manipulación del rayo era al menos 10 veces más mortífera en la actualidad. Al comprimir aún más la energía en su mano un característico ruido se hizo presente. Era como si cientos de pájaros cantaran a la vez. Al escuchar ese sonido Artemisa abrió los ojos con impresión. Ella no esperará que lo dominara a tiempo. Pero ahí estaba, Thalía había formado un Chidori decente usando el dominio de su padre sobre los rayos. Tal vez no era tan potente como el que estaba hecho a base de chakra, pero ella había visto en más de una ocasión todo el daño que Boruto podía crear con ella. Tener aunque sea una versión más débil de ese ataque aún era tener una gran carta bajo la manga. Ella estaba segura que el hijo de Boruto no esperaría que Thalía hubiera adaptado una técnica de chakra para poder ser usada con energía divina. La diosa se permitió sonreír ante los progresos de su alumna, podría ser algo maleducada pero a la hora de entrenar Thalía era una buena aprendiz. Suspirando cansadamente ella cortó el flujo de energía de su Chidori, cayendo inmediatamente después en el suelo. La energía divina que requería esta técnica era ridícula incluso para la hija de Zeus la cual tenía reservas de energía divina anormalmente grandes incluso entre los hijos de los tres grandes. Ella aún no podía entender cómo Luke supuestamente sabría decenas de técnicas como estas. El entrenamiento para crear su propia versión del Chidori le hizo desear ser una usuaria del chakra al igual que su amigo. Suspirando aún cansada en el suelo vio como la sombra de su señora cubría todo su cuerpo. Girando lo más que pudo su cabeza notó que ella estaba parada justo ahí, con una botella de agua en su mano y con una sonrisa moderada en su rostro. Al ver la expresión de su media hermana ella no pudo evitar sonreír, al parecer Artemisa estaba más que complacida con sus progresos. Con una rodilla en el suelo y una mano detrás de su espalda ella la ayudó a sentarse en el césped. Le extendió la botella de agua y ella la aceptó gustosamente. Una vez que Thalía tomó por completo su bebida su patrona se decidió a hablar. Muy bien Thalía, realmente me sorprendiste hace un momento. Por ahora descansa, usaremos los próximos para reducir el gasto de energía que te produce la técnica. Con la respiración aún entrecortada la niña Panka sintió con su cabeza. Artemisa se había quedado mirándola, deteniéndose a ver cómo había crecido la niña en estos 5 años. Debido a su joven edad y al hecho de querer estar en igualdad de condiciones con Luke, Artemisa no había frenado el envejecimiento de la chica haciendo que ahora luzca como una adolescente de 15 años de edad. Su cabello salvaje seguía estando recortado hasta la altura de sus hombros y ahora un mechón azul eléctrico estaba en su flequillo. Vestía unas botas de combate negras, un pantalón jean ajustado y plateado además de una chaqueta de cuero negra que en la espalda tenía grabado el logo de la caza. En estos momentos su chaqueta estaba a unos cuantos metros de ella por lo que solo tenía puesto una blusa deportiva de un tono gris verdoso la cual decía en su frente Punks Not Dead en letras de color gris oscuro. Bien maestra, solo deje recuperarme un momento y ya volveré con las demás. Dijo en el suelo la semidiosa. Artemisa sintió con la cabeza y lentamente se fue del lugar, Thalía podría alcanzarla más tarde. Adentrándose en el bosque ella se teletransportó del lugar. Ahora que tenía un momento libre podría hablar con su hermana. Ella quería saber los motivos del por qué se juntaba tanto con Afrodita y le importaba una mierda si se enojaba. Atenea no era así, ella no cambiaba de opinión rápidamente y mucho menos perdonaba a la gente con facilidad. Una vez tal vez perdió uno de sus libros y la diosa de la sabiduría no le habló por unos 50 años. En otro destello de luz ella apareció en el monte Olimpo, a pocos metros del templo de su hermana. No tardó mucho en llegar al lugar y rápidamente empezó a tocarle su puerta. Luego de la tercera vez ella ya se estaba impacientando. Después de 20 minutos notó que su presencia ni siquiera estaba en el Olimpo. Usando su dominio como diosa de la caza intentó rastrear el paradero de su hermana o el de Afrodita a poder ser. Para su atónita sorpresa no pudo encontrar la presencia de ninguna de las dos. Ahora un poco alterada ella fue rumbo al templo de su hermano gemelo. Solo él podría encontrarlas en estas condiciones. Luego de unas cuantas peleas de hermanos finalmente logró obligar, a su hermano de que accediera a su petición de decirle la ubicación de la diosa de la guerra. Para su sorpresa ni el dios clarividente puso saber su posición haciendo que ella se enojara, ella pensaba que su hermano la estaba molestando. Luego de amenazar de castración por flecha y tras jurar en el río Styx dejó sus amenazas a un lado. Al preguntar esta vez por la diosa del amor Apolo se miró algo inquieto en su lugar.
La respuesta que Artemisa recibió no fue de su agrado. Al parecer ella de alguna manera le había ofrecido algo al dios que le había convencido para jurar no revelar su ubicación bajo el propio río Estigia. Cuando le preguntó qué era, su hermano instintivamente se protegió sus zonas nobles. Eso le bastó a la diosa para saber que la respuesta que su hermano le daría, harían que ella le cortase eso que lo hacía hombre. Con una clara molestia ella abandonó el reflector que su hermano llamaba hogar. Ya no le quedaba otra opción que rastrearlas a la antigua. Esto tenía que ser muy serio como para que esas dos no quisieran ser encontradas. Fin capítulo 9. Sí, sé que es más corto que lo usual, pero bueno. Estamos en épocas de fiestas y realmente no estuve teniendo el suficiente tiempo para escribir. Como sea. ¡Feliz Año Nuevo!